Nos quedan dos clases, esta y la siguiente, que viene siendo el 27 de marzo, donde pues veremos algunos temas de Excel y tal vez crear algunos formularios en Google Forms, ¿no? Recomendaciones generales, el material de estudio, la resolución de dudas, inquietudes y la despedida, ¿no? Recomendaciones generales, bueno, para esta clase no había ningún material precargado para que lo leyeran, evitar distracciones, lo mismo de todas las sesiones, intento que el material sea muy puntual para gastarnos el menos tiempo posible sin dejar de lado ningún tema importante. Y al final de la sesión, pues vamos a dar un tiempo para las preguntas. Ahí les pido el favor de pronto que le vayan dando acceso a sus compañeros para yo centrarme netamente en la presentación. ¿No? Hoy qué vamos a ver, vamos a ver un tema de inteligencia artificial. Les quiero pues explicar cómo funciona esto de la inteligencia artificial y ampliarles el contexto de que la inteligencia artificial no solamente es ChatGPT o Copilot o Gemini, que son digamos que los asistentes de inteligencia artificial que más utilizamos en el día a día. Pues leamos un poco de lo que es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a ordenadores y máquinas simular las capacidades humanas de aprendizaje, comprensión, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad y autonomía. Esto combinando algoritmos, modelos matemáticos y grandes volúmenes de datos. Entonces, digamos que vamos a pasar un poco por cómo inició esto de la inteligencia artificial, en qué nos ayuda y digamos cómo la podemos usar de la mejor manera. Esto de la inteligencia artificial nos ayuda pues a reconocer patrones, entonces digamos reconocimientos faciales, detectar digamos algunas figuras, algunas imágenes, comprender lenguaje natural, entonces digamos llegamos al punto de poderle hablar a algún asistente de inteligencia artificial que nos entienda y nos responda pues digamos con lo que esperamos. Aprender de la experiencia, sistemas que mejoran sus predicciones con más datos, entonces digamos que más adelante, en unas diapositivas más adelante, vamos a ver cómo estos modelos se entrenan, o sea, cómo esta magia, entre comillas, de que yo le pregunto determinado tema y él me responde con algo que es real, cómo pasa por debajo, o sea, cómo es la intimidad de esta inteligencia artificial. Y pues tomar decisiones automáticas. Entonces, digamos, el objetivo debe implementar inteligencia artificial en nuestras agencias de viajes, en nuestras respuestas automáticas a clientes, nos generen como esa autonomía de que ya nuestra empresa reserva sola, nuestra empresa responde al cliente solo, nuestra empresa, digamos que nos quita esa carga de estar ahí pendientes de las reservas, de los recorridos, de las ventas. Entonces, entender cómo el mundo de la inteligencia artificial nos ayuda a facilitarnos todo ese tema y a quitarnos toda esa carga para nosotros centrarnos en cosas que de pronto una inteligencia artificial no puede hacer, que es ese tema de creatividad, ese tema de de ideas que todavía, digamos, no se han podido llevar a una inteligencia artificial porque pues conlleva otro tipo de sentimientos, sensaciones que tiene el ser humano y que la inteligencia pues aún no ha podido, digamos, copiar. Tengamos entendido que la inteligencia artificial, que les decía, no es solamente nuestro asistente, es diferente nuestro asistente de inteligencia artificial como ChatGPT, como Copilot, como Gemini a lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una única tecnología, sino es un conjunto de técnicas como el Machine Learning, el Deep Learning y los sistemas expertos de IA generativa. Entonces ya vamos, estas palabras les parece de pronto un poco extrañas, vamos a intentar desglosarlas para que lo que les digo ustedes entiendan cómo las inteligencias artificiales nos dan respuesta a lo que preguntamos. Entonces, digamos que partimos de la inteligencia artificial vino evolucionando como en tres grandes pasos. Hubo una inteligencia artificial como antes de los 2000 que era una inteligencia artificial simbólica, después fue evolucionando a Machine Learning y lo que tenemos hoy en día que es una inteligencia artificial generativa. Vamos a pasar por las tres intentando entender qué significa cada una. Entonces, digamos que la inteligencia artificial simbólica funciona usando reglas programadas por humanos. El sistema sigue instrucciones. Entonces, digamos, las
primeras inteligencias artificiales era como un mapa de procesos, ¿no? Entonces, digamos, estaba el programador, llegaba y programaba de determinadas reglas. Acá vemos un ejemplo. Si el cliente reserva, envía una confirmación. Si la habitación está ocupada, no permite reserva. Entonces, digamos que las reglas programadas manualmente, tenía que haber una programación manualmente para simular esta inteligencia artificial. El sistema no aprende por sí solo, o sea, si llegaban datos, si llegaban preguntas que no estaban programadas, simplemente o generaba un error o la inteligencia simbólica respondía como, hey, no tengo respuesta para esto, que eran como nuestros primeros chatbots, podemos verlo fácilmente en las respuestas que programamos en el WhatsApp Business. Si recordamos la clase anterior o la primera que tuvimos, vimos una sección de WhatsApp Business donde podíamos configurar unas respuestas automáticas. Eso es una inteligencia artificial simbólica. Y fue la forma más antigua de inteligencias artificiales. También se conocen como sistemas expertos o motores de reglas, porque como les decía, fueron programadas, siguen instrucciones, siguen reglas. Si la instrucción que llega no tiene una regla configurada, pues o genera un error si está mal programado o genera una respuesta estándar que es no tengo respuesta a esta pregunta. El siguiente paso que dio, digamos, a esta evolución fue el Machine Learning. Entonces, en lugar de programar reglas, los modelos aprenden a partir de datos. Entonces, dimensionemos que toda la información que está en Internet sobre nosotros, sobre nuestra familia o sobre todo nuestro entorno, se utiliza para alimentar estas inteligencias artificiales. Entonces el sistema analiza muchos ejemplos y encuentra patrones para hacer predicciones o generar contenido. Entonces él adivina, entre comillas, porque es calculado, la adivina comportamientos, decisiones en base a muchos datos. Entonces, recomendaciones de hoteles según preferencias, chatbot que responden preguntas de clientes, generación automática de textos o imágenes según datos que ya tiene. O sea, digamos que tiene millones de teras de información sobre hoteles y responde encuestas, tiene bastante información de encuestas solucionadas sobre hoteles y él en base a todos esos patrones va generando respuestas. Obviamente, que lo vamos a ver más adelante, hay que cargar esa información en un modelo de datos para que la inteligencia empiece a analizarlo y empiece a generar como esas respuestas en base a lo que respondieron. Si lo simulamos, es digamos este tipo de programas como de tantas personas, cuántas respondieron eso. En eso se basa este tipo de aprendizaje de Machine Learning. Hay tres tipos de aprendizajes que son el aprendizaje supervisado, aprende usando datos etiquetados por humanos, o sea, nosotros le damos las respuestas, aprendizaje no supervisado que encuentra patrones y aprendizaje por esfuerzo. Aprende mediante ensayo y error, aprende mediante ensayos, o sea, error y recompensa. Acá pues una frase como para que lo tengamos un poco más claro, la IA simbólica funciona con reglas escritas por humanos, la IA moderna aprende sola analizando grandes cantidades de datos. Entonces en unos inicios teníamos que tener un programador como para que pusiera las reglas dependiendo de ciertas preguntas que haría la persona que va a usar esa inteligencia. Y actualmente simplemente hay que subir información con determinadas etiquetas para que la inteligencia la analice y en base a eso pues nos pueda dar unas respuestas. Vamos a entrar un poco más en el detalle de cómo aprende esto. ¿Por qué es importante que ustedes aprendan esto? Creo que ustedes más adelante, si ya no lo vieron, van a tener una clase de cómo generar formularios en Google Forms y digamos cómo empezar a hacer encuestas y a manejar como todo este tipo de un servicio postventa o un servicio o a capturar ese tipo de clientes. Entonces digamos que dimensionando esto, ustedes pueden ya digamos que darle un enfoque a sus palabras. Entonces, digamos el aprendizaje supervisado. Entonces, aquí el modelo aprende con ejemplos que ya tienen respuestas correctas. Entonces, nuestro modelo ya va a tener respuestas
correcta si le vamos a decir esta es la respuesta correcta. Entonces veamos un ejemplo. Imagine que tienes datos de clientes de un hotel. Entonces está el cliente, viajó por y reservó spa. Entonces el cliente viajó por vacaciones o trabajo, reservó espacio o no. Cuando uno viaja por trabajo, pues normalmente no va a un spa, ¿no? Porque está de viaje de trabajo. Entonces acá pues son tres registros, pero a nuestro modelo le vamos a cargar millones y millones de registros y el sistema aprende que muchos clientes que viajan por vacaciones reservan spa. Luego, cuando llegan nuevos clientes, cuando llega el cliente al hotel o llega a tu agencia de viajes, la inteligencia artificial ya tiene esta información precargada y le va a enviar un mensajito al WhatsApp, le va a enviar un correo electrónico indicándole, hey, tengo spa, tengo tal otro servicio o tengo estas habitaciones que normalmente son habitaciones que toma gente que viene de vacaciones. Entonces, digamos, él va a dar respuestas en base a respuestas que nosotros los humanos ya le habíamos dado, ¿no? Aprendizaje no supervisado. Entonces, acá nosotros ya no vamos a darle nuestras respuestas, ya no le vamos a sesgar las respuestas, sino él ya va aprendiendo en base a patrones. Entonces aquí el modelo no tiene respuestas correctas, solo recibe muchos datos, entonces le enviamos cantidades de encuestas, él va a buscar temas en internet, él va a chequear otras agencias, él va a ampliar su contexto y busca patrones o grupos. Es como si un estudiante recibiera muchos objetos y debe clasificarlos por similitud de instrucciones. Entonces esto hace el modelo, entonces el modelo va a analizar muchos datos que hay en internet y va a decir, por ejemplo, todas las personas que viajan a Cartagena van a Playa Blanca, o todas las personas que van a Medellín, el 80% va al Peñón, o todas las personas que están en Guatapé van al Peñol. Entonces, esto nadie se lo dice al modelo. Él lo aprende por cosas que subimos a las redes sociales, él lo aprende por cosas que etiquetamos en portales como Bookie, lo aprende por comentarios de las redes sociales, lo aprende por encuestas que tenemos en Google Forms. Él, toda esta información, como la mayoría de información que está en Internet es pública, él aprende, todos estos modelos tienen acceso a mucha información de esta y él aprende esto, ¿no? Entonces miremos un ejemplo real. Un hotel analiza miles de clientes y la IA detecta grupos como viajeros de negocios, estaciones cortas, reservas entre semana y otro grupo es turistas, estancias largas, reservas fines de semana. Entonces empieza como a clasificar esas partes y cuando llega ese tipo de grupos a la agencia que tiene esta inteligencia artificial implementada, pues empieza ya a sugerirle qué servicios, qué recorridos, o sea, así nos quita como ese trabajo de que venga que le ofrezco, venga que le mercado, sabe qué ofrecer. Como les decía, a nadie le dijo a la inteligencia artificial de estos grupos, él lo descubre solito. ¿Y para qué nos sirve en el turismo? Para segmentar clientes, para entender comportamientos de turistas y para crear campañas de marketing. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Tú sabes que las personas que viajan a Medellín normalmente van al Peñón o normalmente van, por favor, las personas que tienen el micrófono lo pueden silenciar. Las personas que están en Medellín, digamos que un porcentaje va al pueblito Paisa, entonces, básicamente, que es inteligencia artificial generativa, que la vamos a ver, estemos supervisando. ¿Listo? Aprendizaje por esfuerzo. Entonces acá el sistema aprende por ensayo y error, dice recibiendo recompensas o castigos. Entonces, por ejemplo, eh, estamos en temporada baja y la inteligencia artificial, porque no tenía tantos datos, subió los precios. Entonces, pues obviamente vamos a tener reservas bajas, eso es una penalización para el sistema. Si vamos a tener reservas altas, eso es una recompensa. Entonces él empieza a aprender como que, uy, en esta temporada no puedo subir los precios, en esta sí los puedo subir. Él empieza a aprender sobre todo ese tipo de cosas para empezar a ajustar sus parámetros. Entonces, en el turismo, ¿para qué podemos usar esto? Entonces, para optimizar precios, para optimizar rutas de para mejorar
De recomendación, obviamente. Entonces, digamos, si tú estás en el Amazonas y le recomiendas que vaya al Peñol, pues eso no tiene nada que ver, entonces te va a castigar, ¿no? Entonces, pero si estás en el Amazonas y te sugiere, hey, hay un recorrido para Isla de los Monos, obviamente tú vas a tienes alta probabilidad de que ese turista acoja ese plan, acoja ese recorrido. Y eso lo hizo solito la inteligencia artificial. Entonces, digamos, ¿por qué les explico esto? Porque al momento de ustedes elegir sus asistentes de inteligencia artificial, sus modelos de inteligencia artificial, entonces, ¿por qué prefiero ChatGPT? ¿Por qué prefiero Gemini? ¿Por qué prefiero Copilot? Tienen, digamos, que no solamente, ay, si es que este es el más popular, sino entrar a mirar qué tipo de machine learning ellos utilizan. O sea, qué tipo de tema, de contenido ellos validan para saber si a mí me funciona mejor utilizar un ChatGPT, utilizar un Gemini, utilizar un Copilot o empezar a mirar modelos de inteligencia artificial que yo puedo usar en mi agencia de viajes o en mi trabajo diario como turista. Entonces, digamos que yo ya teniendo como esa percepción de estos temas de machine learning, de estos temas de aprendizajes, de tipos de aprendizajes, puedo empezar a tomar decisiones, por lo menos no soy experto en inteligencia artificial, pero por lo menos puedo entrar a validar qué asistente de inteligencia artificial me sirve más para mis funciones, ¿no? Hagamos acá un pequeño resumen de los tipos de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos el aprendizaje supervisado, que se aprende a aprender con un profesor, el aprendizaje no supervisado aprende investigando y el aprendizaje de refuerzo aprende probando y equivocándose. Y acá pues les plasmo una pequeña tablita con un pequeño resumen, pues para que lo tengan claro, o sea, como digamos, para que entiendan un poco más qué hay por debajo de estas inteligencias artificiales, que no es magia, sino más bien es un tema estadístico, algorítmico y de muchos patrones de cálculos, ¿no? Y ya hay un tema, digamos, pasamos de acá lo vemos, pasamos de una inteligencia simbólica que donde yo programo mis reglas, yo quiero decirle qué tiene que responder cuando me preguntan eso, pasamos al machine learning, que es le doy una gran cantidad de información y él busca, y dependiendo el tipo de aprendizaje que yo quiero que escoja, él va a dar respuestas que yo ya sé que son correctas, o va a aprender solito, o va a aprender por tema de aprobación, de penalizaciones o premios. Y pasamos, digamos, como a lo último que se está dando actualmente, que son deep learning, que son cantidades. Entonces vemos acá una línea de tiempo donde en los 50, los 80, vemos, por eso les decía antes de los 2000, vemos un tema de inteligencia artificial que era la programación de reglas. Ya digamos que de los 80 al 2010 vemos un tema de machine learning. Si recordamos nuestras clases anteriores del 2010 hacia allá, y hubo este boom de redes sociales, de compartir información, de exponernos a ese mundo del Internet, de acceso a Internet ya casi todos los sectores del mundo. Entonces empieza a haber esta gran cantidad de información disponible, ¿no? Empieza a haber este deep learning que es empresas ya grandes, pues como Google, como Google y como todas estas compañías grandes que ya están implementando sus inteligencias artificiales o ya implementaron sus inteligencias artificiales, usan para pues entrenar su inteligencia artificial, ¿no? Toda esta información, todo este deep learning, entonces ya está intentando simular las conexiones neuronales del cerebro. Entonces, como ya tienen mucha información disponible, empiezan a entrenar esos modelos y obviamente a intentar simular esas conexiones neuronales que tiene pues, el cerebro humano. Esto se logra con millones y millones de teras de información. Y pues llegamos a lo que tenemos actualmente, que son la IA generativa. Entonces, hagamos un breve paso a paso. IA simbólica, yo programo lo que quiero que responda. El machine learning, que dependiendo el tipo de aprendizaje que yo le dé, él me va a dar ciertas respuestas. Y pasamos, bueno, y está el deep learning, que es como una ramita de ese machine learning, que es lo mismo que el machine learning, pero
millones de veces más de información y está la IA generativa, que es en lo que estamos actualmente, que es un tipo de machine learning cuyo objetivo es crear contenido nuevo. Entonces acá no solamente me va a responder, sino me va a generar texto, me va a generar imágenes, me va a generar audio, me va a generar video y para nosotros los programadores pues me va a generar código. Entonces digamos que ya pues lo hablamos, digamos, escribir una descripción de un hotel, ya no tengo digamos que pensar en el detalle, sino simplemente darle mi idea general, mi idea creativa y él me lo va a estructurar, generar imágenes de destinos turísticos. Entonces, él ya no, digamos, yo ya no voy a que tener que entrar a Canva, o a un Photoshop o a un Illustrator y empezar a generar una imagen lo más llamativa posible para el hotel, sino simplemente le entrego un prompt, ya vamos a ver qué es un prompt, le entrego un prompt a mi asistente de inteligencia artificial para que él me genere la imagen, ¿no? Entonces, ya vemos, una IA generativa me está generando la imagen. Eh, Dame un momento, por favor. Me disculpo con ustedes, perdón. Entonces vemos que esta IA generativa me empieza a generar contenido, ¿no? Ya no tengo, digamos, que entrar a crear mis piezas publicitarias, llamémoslas así. Ya no tengo que crear, ya no tengo que empezar a crear mi publicidad, sino simplemente armar un buen prompt y pues obviamente escoger mi asistente de IA o mi inteligencia artificial lo más digamos, acorde posible a mis funciones para que esto me empiece a generar, ¿no? Em, ¿Cómo funciona la IA? Entonces, digamos que ya vimos, ya vimos lo que hay por debajo de de la inteligencia artificial. Entonces, ahora veamos un poco en el detalle de cómo funciona. Entonces, digamos, hay una recopilación de datos, lo que les digo. eh, de toda la información que hay en el mundo, la mayoría, el 90% de la información se ha generado en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, lo primero es recopilar esa información. ¿De qué va a ser mi inteligencia artificial? De pronto, cuando hablamos de ChatGPT, de Copilot, de Gemini o de otros asistentes de inteligencia artificial, él me responde sobre todos los temas, ¿no? Pero tengamos que la inteligencia artificial lo mejor es acotarla, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es recopilar los datos. Entonces, si vamos a hablar de hoteles, pues entonces vamos a recopilar toda la información de los hoteles. Si yo trabajo solo con Colombia, pues entonces toda la información de Colombia. Si yo trabajo solo con un departamento, por ejemplo, Boyacá, entonces todo lo que es Boyacá. Entonces, si ve, voy acotando, voy recopilando esa información. Y a medida, pues si no trabajo solo con Boyacá, sino con Colombia, pues entonces obviamente el objetivo es tener, pues digamos, la recopilación de hasta dónde llego y de qué quiero, de que esta inteligencia artificial me hable, ¿no? Posterior a este es el entrenamiento de la inteligencia artificial, entonces ya vimos los tipos de aprendizaje y durante este proceso, pues se ajustan los parámetros. Entonces, digamos, ustedes están pensando, bueno, ¿y cómo hago esto? Cuando empiezan a usar su asistente de inteligencia artificial, ahí lo están haciendo. Entonces ustedes le entregan, ustedes recopilan su información, se lo entregan a su asistente de inteligencia artificial. Entonces recopilaron toda la información de hoteles, ¿no? Se lo entregan a su asistente artificial, ya sea Copilot, ChatGPT o lo que quieran, y empiezan a entrenar su inteligencia artificial. ¿Cómo la empiezan a entrenar? Pues empiezan a hacerle preguntas, empiezan a ajustar textos, empiezan a decirle, venga, necesito que me haga unos planes le entregan un prompt, ya vamos a ver qué es un prompt, entonces le entregan su prompt, ven, te voy a entregar estos 500, estos, bueno, hablemos lo más real, te voy a entregar estos 50 hoteles a los que yo tengo acceso y a los que voy a empezar a vender reservas, tengo estos, te entrego estos 50 hoteles, esta es la cantidad de habitaciones, este es el horario del check-in, este es el horario del check-out, estos son
los puntos turísticos que quedan cerca, que si estamos hablando, por ejemplo, de Boyacá, que el puente de Boyacá, que el pantano de Vargas Lleras, esto es lo que me queda cerca, estos son los horarios de estas atracciones turísticas, esto es lo que vale. Entonces, esa es la recopilación de información. Entonces, ahora la vas a entrenar. Entonces, le entrega esto. Entonces, ahora le dices, en base a toda esta información que te entrego, hazme estos planes, hazme estas tarifas, hazme lo que ustedes quieren ofrecer. Les les que le durante este proceso ajustan parámetros, entonces obviamente les va a dar unas respuestas. Y acá es cuando ustedes empiezan a decirle, no, esto ajustalo, esto tan, no sé qué, y ahí estás entrenando tu inteligencia artificial. Y empiezas a hacer pruebas, entonces empiezas, ve, me llegó un turista, él quiere hacer este y este recorrido, entonces dame el hotel que le queda más cerca, tiene este presupuesto, ajusta el presupuesto y él te empieza a entregar todo eso y tú dices, no el porcentaje de ganancia es muy poco, no, los tiempos no me cuadran y empiezas a hacer esa prueba y error. Y ya después empiezas a implementarlo, pues entonces ya te entregó las respuestas y entonces empiezas ahí Eso a fue lo que quedó de lo de mi implementarlos en papi. turísticos. Por favor, los micrófonos, gracias. Entonces ahí empiezas a implementarlo. Ahí empiezas a implementarlo con los turistas que te van, pues obviamente llegando. Entonces, si ve que todo este recorrido, digamos que no lo vean como si un ingeniero de sistema lo están haciendo, sino ustedes lo pueden implementar en sus asistentes de inteligencia artificial. Entonces, digamos que diferenciemos lo que es inteligencia artificial a un asistente de inteligencia artificial. Entonces, digamos, empecemos pues por la definición. La definición, la inteligencia artificial, el campo de la informática que busca que las máquinas imiten funciones cognitivas, cognitivas humanas. Razonar, aprender, percibir. ¿Y qué es un asistente? La aplicación práctica de la inteligencia artificial diseñada para interactuar con los usuarios y ejecutar tareas según instrucciones. Entonces, lo que les decía, cuando hablemos de inteligencia artificial, no hablemos, sí, la inteligencia artificial ChatGPT, no, él es un asistente de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la ciencia que está por debajo de ese asistente, ¿no? Pues miramos ya obviamente el alcance acá pues hay robótica, natural, salud, y el alcance acá es limitado. ¿Por qué? Porque es que ChatGPT, pues con lo que les digo, ChatGPT me responde ciertas cosas, ¿no? Pero él por debajo tiene varios modelos que lo soportan, ¿no? Entonces está Gemini también, pero hay inteligencias artificiales diseñadas para determinadas cosas. Entonces hay una inteligencia artificial que es especializada en generación de imágenes, hay una inteligencia artificial que es especializada en recomendación de hoteles. O sea, sí que hay inteligencias artificiales especializadas en determinadas cosas y son asistentes de inteligencias artificiales enfocadas a determinadas cosas. Pues autonomía, dependiendo de las solicitudes del usuario, actúa como un intermediario entre la IA y la persona. Y pues acá pongo algunos ejemplos y acá pongo pues algunos asistentes de inteligencia artificial, los más usados. Esta imagen es del año pasado, de pronto este año ha cambiado un poco, pero pues creo que este está un poco más arriba, el Deep IA está más arriba. Como pues actualmente ChatGPT sigue siendo el más grande, de momento esperar que pues hayan otros asistentes a ver si mantiene pues su liderato, ¿no? ¿Cómo funcionan estos asistentes? Digamos que encontré el de Copilot, me hubiera gustado encontrar el de ChatGPT un poco más, digamos, fácil de explicar, pero pues cómo funciona el asistente. Entonces, digamos, ustedes ingresan un prompt, ya vamos a ver qué es un prompt. Él pues obviamente se va a ir a su, a, a sus bases de aprendizaje y empieza pues a recopilar la información en base al prompt que tú ingreses. Es importante que el prompt vaya, digamos, bien detallado para que el asistente de inteligencia artificial pueda darte una respuesta más exacta. Vamos a entrar, digamos, a ver qué es un prompt. Un prompt es una instrucción o entrada que se le da a una inteligencia artificial para que genere una respuesta, imagen, código, texto o acción específica en la forma en que le hablemos a la inteligencia artificial para que él entienda lo que queremos. Para esto debemos tener en cuenta, entonces digamos que un prompt no es, bueno, si tú quieres preguntar algo muy genérico, pues entras la pregunta y ya. Pero si quieres dar lo que hablábamos ahorita al momento de entrenar la inteligencia artificial, si tú quieres que esa
inteligencia artificial te empiece a dar unas respuestas más elaboradas, unas estadísticas más exactas, hay que implementar un buen prompt. Entonces evita ambigüedades. Ejemplo, haz una imagen de un hotel. Bueno, sí, o sea, como que es como si te pidieran a ti, no, vaya a un hotel, sí, ¿a cuál? Entonces, si le damos un ejemplo óptimo, genérame una imagen de la recepción de un hotel boutique en Cartagena con decoración tropical y luz cálida. Obviamente nos va a dar algo mucho más detallado. Define el formato y el objeto que quieres obtener, una tabla, una lista, una imagen, una explicación de lo más detallado. Contextualiza según el público para quién va dirigido, ¿no? Para niños, para adultos, para familias. Utiliza palabras clave relevantes. Si es visual, describe los colores, estilos y elementos. Y asigna pues un perfil. O sea, digamos, entiendan que los asistentes son eso, asistentes. Entre más detalle le den ustedes, mejor les va a devolver la información. Es como llegar a un restaurante y decir, no, quiero la carne de tres cuartos, término azul o la quiero bien asada. Si ustedes no le dan ese detalle al mesero al momento de pedir la carne, pues el mesero les va a traer lo que normalmente trae, tres cuartos. Lo mismo pasa con este tipo de inteligencia. Si no le damos un detalle a nuestra pregunta, él nos va a responder, digamos, lo más genérico posible. En cambio, si nos vamos con el detalle, él nos va a traer lo más exacto o la respuesta más acorde a lo que nosotros le enviamos. Acá hice un ejemplo de un prompt, pues es digamos un prompt muy sencillo. Entonces, actúa como un experto de marketing turístico. Entonces, digamos que lo primero que hay que decir es cómo quiere que actúe la inteligencia artificial, porque lo que les digo, son muchos modelos los que soportan a una inteligencia artificial. Entonces, si nosotros le decimos, hey, váyase por esta especialidad, pues él va a saber qué modelos consultar y crea una campaña publicitaria para promocionar un recorrido cultural en Bogotá. La campaña debe incluir el eslogan, debe incluir un eslogan atractivo, un texto breve para redes sociales y una propuesta visual que muestre turistas disfrutando del recorrido por lugares emblemáticos como Monserrate, La Candelaria, el Museo del Oro. Usa un tono inspirador y profesional, resaltando la autenticidad, cultura y comodidad del servicio hotelero asociado al paquete. Yo utilicé Copilot para esto. Copilot no es un asistente de inteligencia artificial experto en imágenes, es uno, digamos, de los más pobres y a pesar de eso, en generación de imágenes, aclaro, ¿no? A pesar de eso, me generó una imagen que no está mal, ¿no? Mire, entonces me pintó, digamos, para los que no conocen Candelaria, esta imagen lo familiariza a uno mucho con Candelaria. Atrás, pues se ve un cerro que si uno está en la Candelaria y ve hacia el occidente, si no estoy mal, ve el cerro de Monserrate, el logo inspirador del Museo del Oro y pues obviamente, mire que como les digo, Copilot no es experto en generación de imágenes y pues me generó tanto un eslogan como lo que le había dicho para la actividad publicitaria, ¿no? Algo, un prompt entre comillas bien elaborado y me genera una imagen publicitaria. Si yo utilizo esto para inteligencia, para en una IA de generación de imágenes, experta en generación de imágenes, obviamente la pieza publicitaria va a ser mucho mejor. Si recordamos la clase pasada cuando vimos Canva, si yo meto este prompt en Canva, que se entiende que es una herramienta colaborativa de generación de imágenes, posiblemente, muy posiblemente, me entregue una imagen más elaborada. Entonces, mira que me da un eslogan, descubre Bogotá, tradición, historia y comodidad en cada paso, y me da un texto breve para publicitarlo en mis redes sociales. Entonces, sí de que mis servicios turísticos, mis hoteles, voy a promocionarlos, digamos, si yo no soy muy hábil en este tema de publicitar, entonces pues ya la inteligencia artificial me lo va a hacer. Y si la entreno, como les explicaba anteriormente, pues este tipo de cosas van a ser más exactas, ¿no? Ya va a ser, ya vamos a saber a qué público vamos a apuntarle y ya pues vamos a digamos, a ajustar nuestras frases, digamos, hay cosas que ustedes en su experiencia como guías turísticos o en sus agencias de viajes ven que palabras de pronto no cuadran o son muy fuertes o no generan tanto impacto, entonces ustedes ya pueden empezar a ajustar, pero les entrega una muy buena idea principal, ¿no?
Entonces, digamos que antes de acá, antes de pasar a la sección de preguntas, quería mostrarles un ejemplo muy práctico. La clase pasada, una de las clases, algún estudiante me preguntó de qué es el GDAS. Entonces, digamos que estuve investigando el GDS es una aplicación gigantesca. Hay varios GDS, no solamente hay uno. Es una aplicación gigantesca donde los hoteles, las agencias turísticas y todo este tema turístico suben su información. Y ese motor o esa recopilación de información es la que está disponible para, entonces, digamos, las aerolíneas. Un ejemplo, Avianca dice, aerolíneas, tengo todos estos aviones, tengo todas estas rutas y tengo todos estos puestos disponibles. Los hoteles, tengo los hoteles, mi hotel está en Cartagena, tengo este hotel en Cartagena, tiene tantas habitaciones, mi check-in es a tal hora, mi check-out es a tal hora. Las agencias turísticas, tengo estos recorridos, valen tanto y son tales días. Todo eso lo suben a un GDS y ese es el que consulta al público. Digamos, como para enlazar esto con inteligencia artificial, yo le pedí a ChatGPT, que es un poco más profesional, la versión gratuita, la versión paga es un poco más, digamos que exacto, que me generara una imagen explicándome todo el tema del GDAS. Entonces, digamos, si entramos, pues obviamente él nos va a explicar acá lo que les acabo de mencionar. Entonces, todas las aerolíneas, los hoteles, las agencias de viaje suben su información y su disponibilidad en un sistema y pues ese es el que nosotros entramos a consultar. Entonces, si ven cómo este tema de la inteligencia artificial nos ayuda a entender y a ahorrarnos y a generar contenido en cualquiera de los temas que podamos incursionar, ¿no? Entonces les quería mostrar pues un ejemplo adicional práctico con uno de los temas que ustedes me habían preguntado sobre el GDS y pues traerlo pues acá aprovechando el tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces, como les digo, nosotros ya pasamos por todo el material del SENA. Ahorita estamos con el equipo ejecutor y con los profes de hotelería, estamos intentando darles a ustedes herramientas que les ayuden a mejorar un poco más su día a día como guías turísticos o en la función que desempeñan actualmente. Entonces, una de estas era el tema de la inteligencia artificial y pues abro el espacio para el tema de preguntas. Cuéntame, Valentina. Buenas noches, instructor. Yo fui la que te pregunté respecto al GS. Sí, dime. Eh, Respecto al GS, uno cómo crea estos sistemas o uno cómo los adquiere. Ejemplo, yo creo mi agencia de viajes Sí. y cómo lo creo o qué entidad avalúa que yo si esté autorizada para ya empezar a, a manejar el GDS, ya que pues el GDS, lo que tú dices, es la conexión entre hotel, Sí, tal aerolínea, cual. aerolínea cliente y demás. Mire, lo primero que tienes que hacer, porque eso sí lo estuve como chequeando, ya tú ya tienes tu agencia creada con Cámara de Comercio, con todo, ¿cierto? Si no, hay que crearla, o sea, tienes que tener Cámara de Comercio y todo. Entonces, consulta cuáles son los GDS en Colombia. Miramos GDS en Colombia, porque eso sí no lo mira. GDS en Colombia, ¿cuáles son? Acá hay uno que es GDS Colombia S.A., entonces él te va, porque hay varios, está GDS Diesel, GDS Chase Part, hay varios GDS, entonces digamos, busca el que más sea acorde al servicio que tú vas a brindar. Entonces el GDS, un ejemplo, vas a escoger GDS Colombia SAS. Entonces, esa entidad que ofrece ese servicio, él te va a pedir unos parámetros, o sea, te va a pedir una información. Dependiendo de lo que tú ofrezcas, si ofreces hoteles, si ofreces recorridos o si ofreces paquetes completos, él te va a pedir esos paquetes y los va a subir a un motor de búsqueda de GDS. Y
cuando la gente empiece a buscar en los motores de Google y eso, él ya va a empezar a encontrar tus resultados, no como, digamos, valentinatravel.com, sino los va a encontrar, digamos, como hoteles disponibles y cuando chequeen uno de los hoteles que tú subiste, te va a llegar la solicitud a ti. Pero todo eso va es acorde a al GDS principal. Imagino, desconozco ya ese detalle, imagino que te cobrará un porcentaje por la reserva, por el tema totalmente del marketing que haga el GDS que contrates, porque pues ellos son los que se encargan de todo el marketing, tú solamente subes y esperas a que te lleguen las solicitudes de reservas o de hotel o de lo que requieras. Y tú pues empiezas a publicitar por tu lado, y nos puedes encontrar, lo que te digo, dependiendo del GDS que escojas, nos puedes encontrar en tal lado en tus redes sociales. Ok, y digamos tú, la anterior clase creo que fue, nos mostraste una similitud como de programas para nosotros como guías respecto a las reservas. ¿Esos programas son similares a los GS? Pues es que los GS son centralizados, o sea, lo que tengo entendido es que los GS son centralizados, entonces digamos que, porque hay programas especializados para hotelería, pero para la gestión hotelera, o sea, para administrar tu hotel, ¿sí? Que es como Trello y esos de gestiones para administrar tu hotel. Y el otro, que es los GDS, es para vender tus servicios. Son dos cosas diferentes. O sea, uno es para gestionar lo que tú haces en el hotel, que gestiono mi reserva. O sea, digamos, me llegó la reserva, el GDS se encarga de venderte, de vender tu reserva. Y pero cuando te llegue esa reserva a tu hotel, tienes que tener un sistema para gestionar esa reserva, qué horas llegó, quiénes llegaron, qué los nombres de los que llegaron, las cédulas. Ahí obviamente deben haber, obviamente, integraciones que ya si la persona llenó los datos en el GDS, ya tú los jalas y los metes a tu sistema sin necesidad de hacer nada. Es muy posible, pero son dos sistemas aparte. Uno con el que tú administras tu hotel o tu agencia de viajes, que es, digamos, mis empleados, a qué se dedica esta persona, qué pendientes tiene esta persona, si llegó una persona, qué habitación va a tomar, por cuánto tiempo. Y el GDS es donde yo publico mis servicios para que cualquier persona que quiera venir los pueda tomar. Pero son, digamos, dos plataformas diferentes. Ah, ok, instructor. ¿Y tú nos puedes, o tienes a la mano plataformas que nos recomiendes, ya no siendo como agencias de viajes, sino como operadores, para minimizar este tema con con la inteligencia artificial? O sea, pero digamos, en el objetivo de siendo operador, este significa, digamos, dame un poco más de detalle ahí. O sea, nosotros como guías turísticos, la manera de minimizar con programas el tema de vamos a hacer este recorrido, hay tantas personas, se necesita estos datos. Pero lo enfocas más a que a administrar tu recorrido cuando ya tienes los guías, cuando ya tienes los turistas o a adquirir esos turistas. En No, que cuando ya tenemos, Ok, cuando ya cuando los ya tengamos. tienes los turistas, te aconsejo mucho que explotes al máximo lo que es WhatsApp Business para todo el tema de contacto, porque digamos, si tú atiendes bien a un turista, él va a volver. Entonces, si hay una interacción, hay una presentación, entonces digamos que, ¿qué te puedo aconsejar? Obviamente explotes bien todo el tema del WhatsApp Business para cuando el turista te escriba, respondas automáticamente, tengas una interacción más amena. Esa es una. La otra, si manejas grandes cantidades de turistas para que tengas una organización, digamos, chévere, puedes utilizar Trello, que fue lo que vimos la clase pasada, para que gestiones tus recorridos, mires en qué va cada recorrido y tengas una organización y no, digamos, todo en papel, ¿no? Puedes, digamos, implementar también lo que es el tema del Google Drive para empezar a subir fotos y compartir.
y compartirlo. Si no han visto cómo crear formularios de Google Form para llenar encuestas, esa es otra alternativa que pueden tener. Después del recorrido que te llenen una encuesta, recopiles esa información y puedas tomar, digamos, acciones para tu siguiente grupo de turistas. Entonces, digamos que por un lado tenemos el WhatsApp Business para comunicarnos con el turista, Trello para gestionar los recorridos o las actividades que tenga con esos turistas, el tema de Canva que nos ayuda como digamos, hey, güey, cuando vuelvas toma estos recorridos o cuando tengas el turista, poderle ofrecer los recorridos, no solamente diciéndole, ¿no? Ay, sí, vamos, por ejemplo, que uno llega a Cartagena, no, sí, Playa Blanca, no sé qué, y le muestran a uno unas fotos de catálogo que pues solo se ven en el catálogo, ¿no? Sino te puedes crear con Canva unas presentaciones un poco más reales, unos videos más animados donde le compartas al turista, hey, tú vienes, no sé, por Playa Blanca, o hablemos de Medellín, que conozco un poco más, tú vienes por Pueblito Paisa, pero mira, podemos ir a Guatapé, podemos ir al Pera del Peñón y le das una presentación por medio de WhatsApp Business un poco más elaborada y lo puedes gestionar el recorrido pues con Trello para que lo tengas organizado. Digamos, ahí es cuando tú lo tienes, cuando ya tienes el turista, cuando el turista ya llegó a adquirir tus servicios. Ya si Bueno, quieres un instructor, tema de súper. ofrecer tus servicios, ya si quieres un tema de ofrecer tus servicios como guías turísticos, obviamente las redes sociales es el fuerte. Entonces, digamos, ten una red social bien elaborada, un buen perfil escrito, sube unas buenas fotos de los recorridos, aunque tengas que ir a hacer los recorridos primero tú sola para empezar a alimentar esa red social. Entonces, vaya a hacer los recorridos, te haces unas buenas tomas, entrevistas a algunas personas que estén allá para que cuenten su experiencia y pues subes eso a redes sociales y empiezas a pagar una publicidad económica, no sé, de unos 3.000 o 5.000 pesos diarios por X tiempo porque pues la publicidad para llegar a las personas que se demora un poquito y para que te empiecen a captar gente y empiezas a organizarle sus recorridos. Entonces, esto ya tienes la parte de cuando tienes al turista para prestar tus servicios con esas aplicaciones y la otra es para adquirir a los turistas, pues enfócate en lo que es redes sociales. Ya más adelante, cuando tengas un poco más de presupuesto a tu agencia, te montas un portal web o si ya lo tienes, móntate un portal web. Si quieres, la próxima clase hablamos un poco de eso, de los portales web y cómo podemos implementarlos y le pegamos un poco de este tema de inteligencia artificial. Ay, sí, instructor, por favor, gracias. El tema de los portales web, porque Sí, sí he visto, de hecho, yo estuve en un curso de como marketing y como elaboración de páginas sí. con el SENA. Sin embargo, sí hay cositas como que quedan como que a la deriva Pero en digamos en que temas de tienes manejo. dudas de cómo empezar o de cómo mantenerlo, o de las dos. ¿Cómo mantenerla? Pero cómo mantenerla ¿Cómo que mantenerla? actualizada o cómo mantenerla que la gente me encuentre o cómo mantenerla rápido. Mantenerla rápido en el momento en que, digamos, alguien busque la página y Mm, no se trabe la información que uno pone, se actualice, porque a veces no se actualiza y es como un poquito enredado el ah, tema. ok, ok, ok. Cuando viste eso con el Sena, ¿en qué lo viste? ¿En WordPress? ¿En asistentes que las generan automáticamente? ¿En qué viste? Como para saber en cómo puedo abarcar ese tema. No, las vimos con Google, con, Ok, ya, ya, con ya. O sea, Google y es que no me acuerdo, es una página que al mismo tiempo maneja correos electrónicos y entonces sí, envía como que los detalles de lo que manda la página al correo electrónico. ok, 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 ok. Listo, en la próxima clase vemos un poco de eso de los portales web y cómo crearlos. Listo, dale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, podemos dar la clase por terminada. Lo que les digo, estas clases nosotros con el equipo ejecutor lo que intentamos es darle más herramientas a ustedes, ¿no? Esto no tiene actividad, esto no les va a generar una nota, sino el objetivo es, digamos,
como cubrimos el material, o sea, el material del SENA son para 4 clases, pero como lo cubrimos en dos, el objetivo es las otras 2 clases darles herramientas a ustedes, pues para que aprendan. Pues, te esperaba un poco más de preguntas, pero bueno. La próxima clase vamos a ver un poco de lo que nos comenta Valentina sobre el tema de las páginas web. Voy a intentar enfocar un poco más sobre los CDS, sobre los GDS, perdón, y a hablar un poco más de los que alcanzamos de cómo generar un formulario en Google Forms y empezar a capturar esa información para empezar a entrenar nuestros asistentes de inteligencia artificial. Cuéntame, Roger. Instructor, buenas noches. Buenas Bueno, noches. lo mío como tal no es no es pregunta como tal así de esta clase, pero sí de las anteriores que usted me colocó en una evidencia. Quisiera saber cómo puedo hacer para recuperar esa D. Ah, ok, entonces haz lo siguiente, envíame un mensaje interno por Sajuna indicándome porfa ficha, código de la actividad, por ejemplo 1046A3 y pues solicitando un nuevo intento para subir nuevamente la evidencia. Y cuando la Vale, instructor, subas, me vuelves a enviar un mensaje por Sajuna para decir, profe, ya subí la actividad. ¿Por qué? Porque como esas actividades ya están cerradas, pues uno ya están cerradas, ¿no? Entonces, cuando el estudiante que está muy bien, eso está muy bien, que el estudiante que tal vez no la entregó o la nota no fue la esperada, piden otra nueva oportunidad, entonces pues uno les habilita y posterior a eso, cuando la suban, nos vuelven a avisar para nosotros volver a chequearla. ¿Listo? Sí, no pasa vale, nada. instructor, muchas gracias. Escríbeme el código, la ficha y yo te la habilito. Listo, gracias. Listo. Vas primero, Valentina, pero démosle la palabra a Olga primero y después sigues tú, ¿vale? Vale. Instructor, muy buenas noches y buenas noches para mis compañeros. Discúlpenme, es que se me cayó el internet los primeros minutos. Pregunto, ¿ya enviaron el formato de asistencia? Ok, Llamar, dice. Sí. ya vamos a llamar a asistencia. Estaba esperando, digamos, terminar la sección de preguntas y ya vamos a llamar a asistencia. Listo, cuéntame, Valentina, porfa. Em, ya encontré las plataformas que era Hostinger, Mailchimp Mm, y el tema de, espérame, ay, se me perdió. Eh, Bueno, la ventaja es que yo bueno, tengo un sitio web eres en más Hostinger, profe, entonces espere. te puedo explicar un poco, bueno, les puedo explicar en general un poco el tema del sitio web, ¿no? Entonces, la Ah, próxima clase ok. les voy a explicar más o menos, no les voy a enseñar a hacer sitios web porque, digamos, eso es material para otro tipo de clases, pero sí les puedo explicar cómo adquirir un sitio web, tal vez, igual hay que hacer una inversión. O sea, digamos, hay que, como dicen, zapatero a tu zapato. Hay gente especializada para desarrollar sitios web, entonces hay que hacer una inversión a un buen sitio web, ¿no? Porque eso por debajo lleva el SEO, que es el tema que hablaba Valentina, que nos sirve para que las personas nos empiecen a encontrar en Internet, ¿no? Entonces eso hay personas que lo saben hacer y lo hacen muy bien. Entonces lo que yo les voy a explicar es cómo tal vez llegar a esas personas, tal vez Ah, ok. negociar un buen precio y empezar que ustedes mismos gestionen su sitio web y no queden amarrados a una agencia, porque hay agencias que dicen, no, yo le cobro 500.000 pesos mensual y yo me encargo de todo. Bueno, eso tampoco es tan difícil, ¿no? Eso lo podemos aprender y el objetivo es ese, que ustedes solamente paguen porque se los hagan, pero ustedes de ahí en adelante empiecen a gestionar, ¿no? Listo. Instructor, y otra pregunta es que unos compañeros, como soy la vocera, me preguntaban si subiste la grabación de la clase anterior. Y es que tuvimos un lío, por eso el link cambió, digamos, el profe Giovanni inicialmente había creado el link pero pues yo no tenía acceso a las grabaciones, entonces tuvimos ahí un inconveniente como para bajarla, para subirla, pero ya quedó arriba. Por eso el link de esta sesión la generé yo mismo para yo poderla subir, digamos, si puedo esta misma noche lo subo a todas las fichas. Y la anterior, ¿dónde la podemos encontrar? Ahí ya está en la ficha, ahí ya está. Si tú haces la ficha, sesiones en línea, debería estar. Si no está, me avisan, por favor, pero yo estoy seguro que la Ah, subí en ok. todas. Tal, gracias. ¿Listo? Cuéntame, Sandra. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Eh, esas inteligencias
bueno, las IAs que nos mostró ahorita hace un momento, todas son gratis. Pregunto, yo Sí, estaba buscando IA en el tema de una aplicación en derecho, pero todo es pagando. no, tienes que tener en cuenta, digamos, por ejemplo, lo que tú dices, hay IAs para derecho netamente enfocadas en derecho, ¿no? Obviamente tienen sus limitaciones en la versión gratuita. Me explico. Vamos a hacer la similitud con ChatGPT. Eh, ChatGPT tiene su versión free que nos permite hacer algunas preguntas, X números de preguntas diarias, nos permite subir X número de archivos diarios, pero ¿qué pasa? Espera que se me va el nombre, espera, lo pongo acá, GPT, su esquema de aprendizaje, espera que lo voy a poner acá y se los comparto a ustedes para que lo vean más, para que, digamos, lo tengan claro y entiendan por qué hay que pagar. O sea, digamos, sí a veces duele algunos costos, pero hay algunas cosas en las que tenemos que invertir, ¿no? Entonces, ven, te comparto. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo, vea pantalla, toda la pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, acá estamos viendo los planes de ChatGPT. Tenemos el plan gratis, ¿no? Entonces, digamos, la que más me interesa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Explora temas de forma más exhaustiva. ¿Dónde está? Espera. La versión gratuita, explicación es sencilla. La versión Go explora temas de formación exhaustiva. Entonces, si lo hacemos similitudes con lo que tú dices de la inteligencia artificial con derecho, s- debe haber una versión gratuita de inteligencia artificial de derecho. Entonces, debe haber una versión gratuita. Entonces, esa versión gratuita va a ir a los modelos, va a ir a los modelos de aprendizaje por encima, digamos, si tiene, no sé, X millones de gigas de aprendizaje, él no va a ir a todos, él va a ir a algunos muy pocos. ¿Por qué? Porque estás en la versión gratuita. ¿Qué pasa en la versión de pronto Go? Él ya va a hacer una exploración más exhaustiva, te va a elaborar más. ¿Por qué? Porque esto por debajo hay servidores, centros de cómputo gigantescos, centros de almacenamiento gigantescos, y hay que soportarlos, ¿no? Pues obviamente, pues tú no eres empresa, entonces no vas a pagar 1 millón de pesos mensual, pero digamos un Go o un Plus, si hablemos de los abogados. Si tú eres una abogada que se acaba de graduar y pues te falta bastante experiencia, puedes pagar un plan plus que créeme, te lo aseguro, esto te lo va a retribuir el primero o el segundo trabajo que te saca la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él va a ir más a fondo, él va a buscar más a fondo en los modelos que fueron con los que fue el entregado, él va a buscar más a fondo, va a utilizar más recursos de los servidores para darte las respuestas. Entonces, digamos que si son cosas sencillas del día a día, si tú consultas inteligencia artificial 1 o 2 veces al día, pues un plan gratuito y son cosas que de pronto no adquieren mucha investigación, mucho aprendizaje, pues un plan gratuito está bien para ti. Pero si tú lo quieres para una parte laboral donde no te puedes equivocar, donde en realidad tu trabajo depende de lo que te responda la inteligencia artificial, intenta invertirle en alguno de los planes dependiendo lo que tú quieres. Si hay inteligencias artificiales netamente para abogados y tú empiezas a investigar, ahí es cuando les decía, empiecen a investigar esa inteligencia artificial, en qué tipos de aprendizaje están hechos, si son actividades, si son inteligencias, si son asistentes de inteligencia artificial generativos o no son generativos. Entonces ahí y tú escoges el modelo. Si tiene una versión gratuita, pues empiezas a probarlo. Si no, pues te paga por lo menos 1 mes o 2 meses y tú mismo pruébalo, empieza a entrenar ese modelo preguntándole cosas que tú sepas y dice, ah, sí, esto es verdad. O cosas un poco más complicadas y tú las investigas por otro lado y empiezas a comparar y ya pues empiezas a generar esa confianza en esa inteligencia artificial. Pero hay algunas que sí hay que pagar, hay algunas que sí hay que pagar porque ellos van a explorar más exhaustivamente, van a darte más recursos, van a darte mejores respuestas. ¿Por qué? Porque ya estás generando un pago. Como lo podemos ver acá, ¿no? Gracias, profe.
Listo. Luisa, cuéntame. Luisa Buenas Garibello, tardes. buenas Buenas tardes. tardes, ¿me escuchas? Sí, Para preguntarse el tablero, tú me dijiste que el tablero era con con una captura de pantalla a los otros tableros porque era como en grupo, pero una compañera creo que lo dejó en borrador su tablero, entonces como que estaba vacío, entonces no sabía si tomarle captura de pantalla y pues mandar la tarea así, o esperar a que ella finalice como su tablero y ya ahí sí manda la captura de pantalla. no, pues recuerda que que el tablero lo pueden modificar 5 personas. Pues digamos, si el tablero de ella no tiene nada, pues tú puedes ingresar. El objetivo es que tú ingreses al tablero de ella y crees algunas etiquetas, algunas tareas o algunas listas, pero por lo menos el de ella debería tener listas y tú le pones alguna etiqueta y tomas la evidencia que le pusiste etiquetas y ya. O creaste una lista y pusiste tus tareas y ya. O sea, con esa evidencia te sirve para ti, pues ella tiene que alimentarlo y los otros compañeros tienen que alimentar el tablero. O sea que no había problema si yo le tomo captura de pantalla y le envío así nomás, o sea, Sí, no hay no, el problema. objetivo es que, o sea, lo que entiendo es que hicieron el trabajo entre algunos compañeros, no sé, X número, pero cada uno hizo su tablero y ingresaron a los otros tableros para crear tareas. Sí, entiendo que así lo hicieron. Eh, sí, algo así. Si es así, pues le tomas pantallazo a tu tablero con las cosas que tú le hiciste y le tomas pantallazo al tablero de tu compañera con las cosas que tú le agregaste. Porque el objetivo es que ustedes puedan agregar en varios tableros. Si quieres, Maribel, álzame la manito y te doy palabra después del resto. Sí, 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 te quedó clara la respuesta. Genial, muchísimas gracias. Vale, cuéntame, Cristian. Buenas, profe. No, pues era para como para ver si más adelante van a explicar más como, o sea, a mí me llama la atención lo del Instagram, digamos, uno tener su propia página y buscar sus clientes, no digamos estar trabajando para otros, sino uno mismo tener una página y comenzar a ganar seguidores y todo eso, porque pues los clientes cuando ven hartos seguidores en el asunto de turismo, pues les da más confianza, entonces pues sí, a ver si hay más adelante iba a haber más énfasis como en ese asunto del Instagram o de la Pues, página web. Pues digamos que esto está enfocado es a TICs, ¿no? Eso lo que tú hablas es un tema más de marketing. Nosotros les estamos dando como las herramientas para que ustedes amplíen el contexto. La próxima clase, bueno, que yo les quería dar es como un poco más de Excel y eso, pero veo que ustedes van más enfocados a ese tema de marketing. Yo conozco un poco del marketing. Entonces la próxima clase me voy a enfocar es como a temas de página web, cómo llegar a las agencias, cómo negociar una página web, cómo crear tal vez un buen perfil de Instagram y cómo empezar a jugar con los algoritmos para que tanto el perfil de Instagram como el perfil de la página, como la página web empiecen a ser más visibles, ¿no? Pero digamos, Pe- es necesario la página web porque pues no sé si no, no, sea no, no es nomás con el necesario. Instagram que se mueve tanto y No, no es más que el necesario. Instagram es tan visual, entonces si uno tiene, no sé, buenas fotos de paisajes o de recorridos, pues, o sea, no Es que sé lo si que sea tienes, lo, lo- necesario. lo que tienes que ver, Cristian, es que el Instagram es más que todo para negocios pequeños. Cuando tú tienes un portal web es porque ya tienes algún soporte de una compañía por detrás, ¿no? Entonces, digamos, no pasa nada que un guía turístico ofrezca sus servicios como independiente por medio de Instagram. Está perfecto. Pero digamos, si tú ya tienes una agencia de viajes registrada ante la Cámara de Comercio, ya creaste tu empresa, ya tienes Sí, se sobre me va todo la... para los que, A digamos, eso, y- empezaríamos como exacto. comenzando nomás. Comenzando está perfecto Instagram. Puedes usar Instagram, TikTok bueno, Facebook ya no es tan comercial, pero todavía hay mucha gente que usa Facebook, digamos, la generación.
Ciertas generaciones aún usan Facebook o usamos Facebook y ya digamos el tema de Instagram y ahorita las nuevas generaciones que usan TikTok. Entonces digamos te puedes enfocar en esas tres y ya cuando digamos te empieces a ver un flujo de dinero, empieza a ver un tema de capital, empieza a ver un reconocimiento, creas tu compañía porque compañía que no tenga página web ya digamos deja algunos temas por decir, ¿no? Pero de Sí, y momento porque puedes digamos, iniciar o con las redes sea, sociales. si de pronto lo tuyo no es eso, pero, o sea, me gustaría saber, digamos, qué tipo de fotos son para ese tipo de público, qué tipo de videos y todo eso. Digamos que podemos hacerle un barrido en la próxima clase de eso. Yo, como les decía, que pensaba traerles más como herramientas de Excel para que armaran sus presupuestos y eso, pero veo que las preguntas van más enfocadas a cómo publicitar los servicios. Entonces podemos enfocar la siguiente clase a eso. Ah, listo, vale, gracias, profe. Listo. Espera, me apunto eso. Cuéntame, Valentina. Hablando de inteligencia artificial, es que una vez vi por TikTok, em, digamos, también hay como programas que yo tengo el Excel, la base de datos de Excel, y le digo al programa, coge mi base de datos de Excel, súbele la historia en tal día, con tal imagen, también aparte de Instagram. Si me hago Mm, entender, es como un Sí, proceso esos son procesos automático como para automatizados. ahorrar. Hay un programa que se llama N8N que hace eso. Esos son flujos. Entonces tú programas tu flujo y él te hace todo, respuestas de WhatsApp, envíos, cuando recibes un pedido. Todo eso lo hace, se programan flujos por N8N. Ese tipo de cosas, N8N, mira, acá lo vamos a ver. Ah, bueno, ya les quité la pantalla. ¿Pero eso es inteligencia artificial o eso es otra cosa? Esos son flujos programados, tú programas el flujo. Eso no, digamos, sí, obviamente tiene su inteligencia artificial por debajo, pero en realidad son flujos programados. Pues digamos, pueden haber más formas. Yo la que conozco es N8N. Entonces es una empresa alemana de software que ofrece el lenguaje de programación visual para automatizar flujos de trabajo. Entonces, un ejemplo, Ok. que te suba una historia Instagram cada X tiempo. El tema pueden haber inteligencias artificiales que te hagan eso de forma gratuita. Creo que hay alguna vez vi una, se me va el nombre, pero la que yo conozco es N8N. Tú pagas un plan mensual económico. Bueno, esto lo pagas por un año, 600, bueno, toca mirar qué planes hay. Venga, miramos. Bueno, tú puedes empezar gratis. Bueno, hay unos planes como de 12, $15, creo que si no están mal de 12 15 dólares mensual, pero créeme lo que te digo, a medida que tú vas creciendo, ese dinero te lo va retribuyendo. Entonces, una de las cosas para posicionarse en redes sociales es que tú por 7 días subes todos los días un video y ya después empiezas cada 3 días y ya después empiezas mínimo una vez a la semana. Y ese tipo de cosas te lo va posicionando en las redes sociales. Entonces, digamos, si tú ya tienes el material, pues simplemente es que programes el contenido, que lo subas a X cosa y este tipo de programas de flujos te lo hacen. Puede que haya una versión de N8N, o sea, una versión entre comillas, otro programa que haga lo mismo, gratuito, puede que lo haya, pero en este momento lo desconozco. Pero a tu pregunta, sí hay programas que hacen eso todo automático. Desde respuestas de WhatsApp, que si te escriben cierto texto, responde con ciertas cosas, hasta este tipo de cosas, subir Y historias, subir también videos. Excel y esos Sí, programas. eso lo hace, toma tu base de datos, entonces tú le mandas la base de datos y que haga lo que creas conveniente. Son para automatizar flujos, lo que tú necesitas, automatiza flujos. Y N8N es para mí una de las más poderosas herramientas para ese tipo de cosas. Ah, ok, dale, gracias. ¿Listo? Cuéntame, Maribel. Instructor, muy buenas noches. En relación a lo del tablero, yo le pregunté la clase pasada muy específicamente que si eran 5 tableros. Usted me dijo no, No, uno es solo puede ser. uno
es uno y cada persona entra y hace sus aportes Tal cual. en relación a eso. Listo, entonces sí, estoy bien por ese Sí, lado. sí, 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 está bien. La verdad es que, bueno, no tuve sino la oportunidad hasta el día de hoy de realizar mi evidencia por motivos de salud. Tengo un dilema con la segunda parte, la segunda evidencia, que es un informe sobre cómo, por así decirlo, cómo le fue entrando a Trello y haciendo, pero Sí, este informe es escrito o es ahí, ahí sí, como que se me fue la memoria, no, es porque dice escrito. escrito. Sí, escrito. Sí, es escrito. Ah, ok, instructor, muchísimas gracias. Era solamente para eso. Listo, perfecto. ¿Hay más preguntas? Cuéntame, Valentina. Ah, no, ya, las dos ya estuvieron. Listo. Entonces vamos a hacer el llamado de lista así rápido. Turu. Vamos a hacer el llamado de lista. Vamos a empezar con la 3168991. 3168991. ¿Y dónde estoy yo? Hoy aquí estamos a 13 de marzo. 13 de marzo. Listo. Entonces, Julie Caterín Ávila. ¿No está? Listo. Betancur Suárez Valentina. Presente. Listo. Cardona Barajas Nicole. Presente. Ay, no es. Listo. Carrillo Esmeral Roger. Buenas noches, profe. Presente. Listo. García Camila. Acá estoy presente. Listo. García Sierra Jennifer. Presente. Listo. Garibelo Díaz Luisa. Presente. Listo. Irregui Valdés Valentina. Ah, sí, ahí está. Presente. Listo. Morales Portillo Laura. ¿No está? Bueno. Ortega Ramírez Maribel. Ah, sí, creo que está así. Presente, Listo. presente. Listo. Palacios Córdoba Sheila. ¿No está? Hola, instructor Julie Caterina Ávila. Y que presente. Espera, que me perdí. Este está retirado. Ramírez Díaz, Cristín. Presente. Reyes Montaña, Mateo. Presente. Listo. Ahora vamos con la 3168992. Listo. Arevalo Vega, Darly. Presente. Presente. Listo. Calderón Viasus, Michelle. Presente. Listo. Capera Aguja, Brian. Capera Brian, no está. Listo, no está. Castro Casas, Ana María. Presente. Ok. Chaguala García Laura. Presente. Listo. Cuellar Páez Kevin. Está, bueno, está. Fernández Sandoval Harrison. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Fuentes Torres Jennifer. Gil Profe, qué Díaz. impresente, qué impresente, qué pena.
Ok, ok. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Kevin Cuellar, Kevin Cuellar. Ah, listo, perfecto. Gil Díaz Hernán Darío. Presente. Listo. Jiménez Montaña Carol Lisset. Buenas noches, profe. Presente. Listo. Muñoz Jaramillo Alejandro. ¿No está? Listo, bueno, pues retirados. Murillo Pila Jonathan, ¿está retirado? Jonathan David. Bueno, me imagino que sí. Sí, él está retirado. Sí. Paniagua Olga Lucía. Presente, instructor. Listo. Peña Trujillo Alejandra. Presente. Pérez Díaz Fabián. Pérez Díaz Fabián. Listo, no está. Villimue Ipia Byron. Presente. Rivera González Camilo. Presente. Soche Jonathan Steven. Presente. Valbuena González Carlos. Presente. Valbuena Sánchez Sara Lisset. Presente. Listo, ahora vamos con la 31689995. ¿Y acá dónde está la de hoy? Pongámosla acá. Tic. Entonces esto es 13 de marzo. Listo. Breider Ávila Rosso. Hola, instructor. Listo. Listo. Sandra Milena Buitrago. Presente, profe. Listo. Diego Roberto Carrillo. Presente. Edwin Giovanni Carrillo. Presente, profe. Yariselda Conquista. Presente, profe. Jefferson Stick García. Presente. Carol Tatiana Gereida. Presente. Joel Steven Leiva. Presente. Vicky Paredes. Presente. Cristian Alexander Pedraza. Presente. Jordan Duan Pulido. Jordan. ¿No está? Bueno, no está. Laura Nicole Umaña. Presente. Karen Juliet Pinzón. Karen Juliet Pinzón. ¿No está? Bueno, está. Ahora vamos con la 3169002. Y acá vamos. Listo. Gerardo Alzate. Presente, profe. Listo. María Fernanda Ángela Costa. Presente. Daniel David Vaquero. Daniel David Vaquero. ¿No está? Presente, presente. Ah, sí, sí está. Gabriel Ernesto Barragán. Presente, profe. Listo. Harold Mateo Bermúdez. Iván Felipe Castilblanco. Presente, profe. Vanessa González Ávila. Vanessa González Ávila. No está. Angie Milena Martínez. Presente. Luna Sofía Quisoboni. Presente, buenas noches.
Buenas noches. María Alejandra Tole. Presente. Jesús David Vega. Buenas noches, presente. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por el tiempo. Entonces nos vemos en 15 días en nuestra última clase. Como les digo, vamos a enfocarla un poco más al tema de marketing para que ustedes puedan ofrecer sus servicios. Voy a checar el tema bien de las redes sociales y el tema de no cómo crear, sino cómo mantener y gestionar sus páginas web y poder llegar a hacer una buena negociación, tanto en la adquisición de la creación como en la adquisición del hosting donde la van a almacenar. Les explicaré qué es un hosting y cómo pueden tener el tema de los correos y esa parte. Bueno. Gracias, doctor. Listo, muchachos. Muchísimas gracias. Detengo la grabación y nos vemos en 15 días. Instructor.